comenzar a grabar la sesión del día de hoy. Hace un par de días subí las notas y hubo algunas compañeros y compañeras que expresaron algunas dudas. De hecho, entonces para disipar esas dudas, el día de hoy vamos a hacer el ejercicio que íbamos a hacer el día miércoles pasado y que, pues, digamos, por el tenor de la conversación que tuvimos, se suspendió, digamos. Yo había quedado de enviarle el solucionario de la prueba, pero creo que lo mejor es que lo construyamos aquí y que vayamos mirando pregunta por pregunta a que usted reciba un documento ya completamente escrito. Entonces, el día de hoy el objetivo es resolver toda la evaluación, pregunta por pregunta, y viendo dónde, si es que hubo algún problema, alguna dificultad, resolverlo el día de hoy. Para eso, estoy aquí con un documento en blanco al que le vamos a poner por título solucionario de la prueba. Solucionario de la evaluación número 2. Y bueno, sepamos que es de cálculo en varias variables. ¿Ya? Voy a dividir la pantalla, pero antes de dividir la pantalla me voy aquí al curso nuestro, cálculo integral y diferencial en varias variables, a donde está la evaluación. Y vamos a visualizar la evaluación pregunta por pregunta para ir resolviendo. Y cualquier duda la vamos a ir viendo también a la luz de los apuntes. O sea, cálculo en varias variables, apuntes. Y los apuntes son diferenciabilidad de funciones y aplicaciones de la derivada de funciones de varias variables. Esos dos serán los apuntes que serán sustento para este ejercicio. Si cualquier duda la vamos a consultar desde acá. A ver, tengo más personas en la sala de espera. Sí. Entonces veamos este cuestionario. Entonces vamos viendo. Vamos a poner de un lado la pruebita y del otro lado la construcción de nuestro solucionario. Entonces la pregunta 1 dice, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la derivada de f2 a dx? En el fondo nos están preguntando por la derivada de la segunda función respecto a la variable x. O sea, nos preguntan por la derivada de la segunda función respecto a la primera variable. Y la función es f de x, y, una función de dos variables, está dada como un par ordenado, y este par ordenado tiene en la primera componente coseno de xy, y en la segunda tiene seno de x cuadrado y cuadrado. Entonces,
La segunda función es esta función seno de x cuadrado, pero no es x cuadrado, x cuadrado y cuadrado. Seno de x cuadrado y cuadrado, que derivada según x sería tendríamos derivada esta función, la derivada de seno, que es coseno del argumento. ¿Tengo a alguien en el chat? Ya, Tomás, mira, vamos a... como ha llegado mucha gente, a ver, espérame. Está llegando mucha gente después de que iniciamos. Como ha llegado mucha gente después de que iniciamos, vamos a resolver toda la prueba. Pregunta por pregunta. ¿Ya? Y después, quienes tengan alguna duda, a pesar de lo que hagamos, que puede que sea su caso, nos quedamos al final a conversar los casos particulares. ¿Le parece? Ya. Ya. Ahí respondió Tomás. Entonces, la derivada del seno es coseno y por regla de la cadena derivamos sin alterar lo que está en el interior y cuadrado. Y ahora derivamos esa función que está en el interior según x, es decir, 2x y cuadrado. De estas funciones, la que nos da la solución correcta, entonces sería, en este caso, la alternativa A, 2x y cuadrado por coseno de x cuadrado y cuadrado. ¿De acuerdo? Pregunta 1. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Dice, determine fz en la siguiente función. Determine fz, es decir, la derivada respecto a z, en la siguiente función. Y la función es f de x, y, z, una función de 3 variables, que llega al arco seno de una raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, al determinar esa función, esta derivada, ¿ya? Entonces, derivamos respecto a z. Derivamos respecto a z. Esta función, entonces, derivada respecto a z, sería la derivada del arco seno es 1 sobre una raíz, ¿cierto? La raíz de 1 menos el argumento, que el argumento al cuadrado, que en este caso sería esta raíz, pero al cuadrado. Y luego, por la derivada de lo que está en el interior. A ver, Catalina, sí, ya. Es decir, la derivada de la raíz respecto a z, que sería 1 sobre
2 veces la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y luego, por la derivada de lo que está dentro respecto a z, que en este caso sería 2z solamente. Entonces, lo que debemos hacer es simplificar esta expresión. ¿Ya? Quedaría entonces simplificar la expresión. Así que, bueno, lo primero que podemos hacer con esta expresión es dejar arriba el 2z. Luego, esta expresión, como tenemos un cuadrado, sería... y el 2, este 2 de aquí, con este 2z de acá, se nos van. Así que aquí quedaría por ahora solo z. Y que tendríamos 1 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Multiplicado por la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Un segundo. Chicos, acá tenemos un gran problema porque ninguna de las soluciones contempla este factor que había que multiplicar, la derivada de la raíz. Eso es un gran problema. Es un gran problema. Así que yo no puedo perjudicar a nadie con esto. Oye, así que independiente de la respuesta que usted haya colocado, va a tener ese puntaje en esta pregunta. Es más, si usted no la respondió, también la va a tener, porque no puedo perjudicar a nadie con la solución de algo que quedó y que no nos dimos cuenta nadie, ¿eh? Nadie me preguntó por esta pregunta, no la tengo ni siquiera marcada. Sigamos con la pregunta 3. Pregunta 3. La pregunta 3 dice, bueno, determine aquí la resta de f1a de x y de f3a de z. Es decir, la derivada de la primera función respecto a x menos la derivada de la tercera función respecto a z. Determine de f1a de x menos de f3a de z. Si la función x, y, z es igual a coseno, pero aquí es un trío ordenado, es coseno de 2x, seno de 3y y tangente de 4z. Estas derivadas serían la primera, bueno, la derivada del coseno, que es menos seno de 2x,
por la derivada de 2x, que sería 2. Así que sería menos 2 seno de x de 2x. Y la derivada de la tercera función respecto a z sería la derivada de la tangente, que es secante cuadrado, de, en este caso, 4z, por la derivada de 4z, que es 4. Entonces, restadas, tendríamos que la expresión que se busca en esta pregunta sería menos 2 seno de 2x menos 4 secante cuadrado de 4z, teniendo en este caso la alternativa correcta la C, según lo que tengo acá. Pregunta 4. Dice, si fi, es decir, la derivada respecto a y de una función, es 2i sobre x cuadrado más y cuadrado, y fi de x, y, la función, es logaritmo natural de g de x, y de otra función, hay que determinar g de x, y. ¿Qué debemos ver ahí? Al derivar respecto a y, la función f de x, y igual a logaritmo natural, tendríamos que fi sería 1 sobre g de x, y, g de x, y, multiplicado por la derivada de g de x, y. O sea, g y, en este caso, la derivada respecto a y. ¿Ya? Comparando las expresiones, Natacha Jara, bien entiendo. Comparando las expresiones, tendremos, bueno, que gi sobre g de x, y es igual a esta fracción, ¿ya? De donde se deduce que, bueno, que g de x, y es igual a x cuadrado más y cuadrado, y es consistente con que gi es igual a 2i. Por tanto, la función g de x, y es x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué marqué la B? Pregunta 4. Pregunta 5. Dice, considere la siguiente función, determine el elemento 2,3 de su matriz de derivadas. Aquí está sí generó cierto conflicto. Lo vamos a resolver ese conflicto mirando en los apuntes, ¿ya? F de x, y, z es igual a 1 sobre xy. La otra componente es e elevado a iz, y el tercero es coseno de zx. ¿Ya? El componente 2,3 de su matriz
de derivadas corresponde, y aquí es donde está la confusión, porque algunos dicen que corresponde a la segunda función según la tercera variable o a la tercera función según la segunda variable. Echemos un vistazo qué dice el apunte. La matriz de derivadas. Y ahí usted dirá, pero ya, pero el elemento 2,3, ¿cuál es el elemento 2,3 de una matriz? El elemento 2,3, siempre en una matriz, se da primero la columna y luego la fila. Siempre la columna y luego la fila. Entonces, columna 2, fila 3. O sea, es la segunda función según ¿qué? Segunda función, tercera componente, tercera variable. A ver, ¿por qué les sorprende tanto? A ver, matrices, mira, matrices en matemáticas. Filas por columnas, profe, pucha, al menos nosotros estamos pasando en álgebra y en matriz, el profesor dijo siempre, filas por columna. A ver, filas por... Ya, es que si el profe les dice que filas por columna, chiquillos, cambiamos la pregunta porque quiere decir que ustedes y yo teníamos ideas distintas de lo que son filas y lo que son columnas. ¿Ya? Entonces, por eso yo al menos yo tenía ese razonamiento. Ariel, ya. Primero, fila por columna, a ver, matriz matemática. Super prof. Lo mismo digo, dice Tomás. José dice lo... Ya. Lo mismo digo, a ver. A1, fila, columna 2. Tiene... No, ya. Yo sí, yo estoy confundido. Es segunda fila, tercera columna. Es segunda función según la tercera derivada, entonces. Fila por columna. Segunda función según la tercera derivada. Segunda función corresponde a la segunda función según la tercera variable. Es decir, de F2 a dz. ¿De acuerdo? Es esta función derivada respecto a z. Y eso es x menos x seno de zx. Profe, la de Euler, la función, la segunda función. Tercera vez. Espera, que tengo el audio desconectado. Me dijo, disculpe, que no le escuché porque tenía mi audio mal conectado. Que la segunda función es Euler, no la de coseno. La de coseno es la tercera. Ya. Segunda función según la tercera variable. Claro. Entonces sería I por Euler elevado a IZ. ¿Qué puse acá? Entonces hay que ver, abandonar página. ¿Qué puse en la corrección? Respuestas. ¿Correcto? No, pues no es correcto 0. Y es correcto 2. Pregunta 6. Pregunta 6. Pregunta 6. Determina la derivada de la segunda función. Sí. Ya. Aquí hay que determinar la derivada de la segunda función. Si f de x, y es igual a x cuadrado y, y cuadrado x, xy. Entonces, la derivada
de F2 de, digamos, vamos a llamar de X en el sentido de un vector, ¿ya? Es una matriz también, pero no es una matriz cualquiera. La derivada sería una matriz fila, donde en el fondo un vector de la primera derivada de la función según la primera variable, según la segunda, etc. Entonces es una matriz fila donde cada componente es la derivada parcial de la función según cada una de las variables. Es decir, esto será de f2 a de x, de f2 a de y, de f2 a de... Ah, no, solamente 2. Y en este caso tendríamos la primera, es esta función, x cuadrado, o sea, y cuadrado x. Con respecto a x sería y cuadrado. Con respecto a y cuadrado. Y con respecto a y sería 2ix. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo esto tan equivocado? A ver, la derivada es donde cada componente, déjame ver bien el apunte. De F1, de F2, de F, y la pregunta dice de la segunda función. Profe, Sí, 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 ¿la escuchó? el x es cuadrado y no lo puso cuadrado. Ahí está, mira, si después yo mismo me... Entonces, esta primera función es, con respecto a x, 2x y cuadrado. Y el otro es 2y x cuadrado. 2x y cuadrado, 2y x cuadrado, es decir, la c. Pregunta 7, la C la voy a marcar acá. La pregunta 7. Determinar f' de 0. O sea, aquí la matriz de derivadas, pero evaluada en coseno de xy, seno de xy. Aquí me falta información de esta pregunta. En 1,1. En 1,1. O sea, determinar la derivada de f de x, y igual a coseno de xy, seno de xy en 1,1. Me parece que esto lo mencioné durante el desarrollo de la prueba. Entonces, tengo que ir viendo. La derivada es una matriz, o sea, f' es una matriz. Voy a poner esto aquí, de 4×4. Estructuras. Matriz. De 4×4. En la que tengo aquí de f1 a dx, de f1 a dy, de f2 a dx y de f2 a dy. En este caso sería bueno, la primera a dx respecto a x sería menos x coseno de xy.
La segunda respecto a y sería menos respecto a x sería menos y. Y respecto a y sería menos x. Menos x, y no es coseno, pues seno. Y aquí también es seno. Seno de xy. Luego, la segunda función, ahí sí tengo con respecto a x y coseno de xy. Daniel. Profe, es que yo recuerdo que en ese ejercicio nunca dijo que eran 1,1. De hecho, yo asumí, ¿Mm? porque aparecía el x sub 0, asumí que era el origen. Ah, ya, de acuerdo. Sí. Sí. Entonces evaluémoslo en el origen. ¿Ya? Porque como no se da la información y uno el x sub 0 generalmente, bueno, no, pues habría que ver cómo lo hace el profe de álgebra cuando habla de vectores nulos. ¿Ya? Bueno, si lo evaluáis en el origen, esto te va a dar todo 0, porque como todo está multiplicado por x seno de xy, así que si evaluamos en 0,0, sería la matriz 0, la matriz nula. Claro. Y si evaluamos en el 1,1, si evaluamos en el 1,1, evaluamos en 1,1, sería, se dice nula, bueno, el seno de 1 pero aquí no me conviene ver esto en GeoGebra. Función seno de x. El seno de 1, profe, pero igual, porque usted evaluó, profe, pero igual, porque... Ah, no, es que yo en mi apunte lo tenía evaluado en 1,1, pero en realidad nos deberíamos quedar con el 0,0. Yo en lo que yo había escrito había pensado en evaluarlo en 1, en pi, pi en realidad. Y eso iba a dar valores enteros. Ya, o sea, yo igual me guié en 0, sí. Sí, es harto fome la matriz nula, Ariel, ¿qué queréis que te diga? En este caso, pero es fome no porque los resultados te den 0 de una manera interesante, sino que porque como todo está multiplicado por los numeritos, ¿ya? Es que no se puede. ¿Cómo no se puede? Claro. Ya. Profe, ¿Sí? pero en ese sentido, si nosotros asumimos que es 0,0, igual no debería ser como anulada la pregunta, porque estamos asumiendo algo que no está en el enunciado. Sí. A ver, déjame ver la pregunta. No, o sea, a mí esta prueba sí que es increíble que me generó tanto problema el tratar de evitarse estos problemas que tuve en la prueba 1, que se dieron también algunos problemas. Lo que pasa es que no lo hablamos con todo el curso, pero se dieron problemas súper ingratos también. Pregunta 7. Y otros que, y por intentar, digamos, solucionar esos problemas, se dieron otros problemas mucho más complejos. De hecho, ayer, a ver, hoy día es martes, ayer tuvimos el consejo de la escuela, con los profesores de la escuela, y abordamos el tema que conversamos la semana pasada, porque lamentablemente es algo que se ha dado en otros cursos, digamos. Ahí la dirección de la escuela está tomando, digamos, las cartas en el asunto respecto a lo que nos enteramos, respecto, digamos, a la falta de ética en las evaluaciones. Y yo me estaba preguntando cómo hacer para lograr dos cosas en una evaluación. Primero, que usted tenga todas las oportunidades
para demostrar lo que sabes. Eso es súper importante. Que la evaluación te dé el espacio para que tú puedas demostrar todo lo que sabes. Y segundo, que no dé espacio, digamos, a la falta de ética, sobre todo pensando en que es grave para un profesor en formación ser poco honesto en la evaluación. Es grave. Entonces, estuvimos pensando, todavía estoy pensando, yo creo que la tercera evaluación y la evaluación integrativa va a ser muy distinta a lo que hicimos en la primera y la segunda evaluación. O sea, no sé si hacerla no estoy muy seguro ni muy convencido de hacerla de desarrollo. Lo que sí sé es que no la voy a volver a hacer con alternativas por lo menos este semestre, hasta que no pueda buscar un mecanismo de revisión previa, de que estas cosas tampoco me pasen a mí, pero tampoco una prueba que dure todo un día o 5 horas para que también se preste a cosas. Así que asumiendo esa responsabilidad de parte mía, creo que también hay que asumir la responsabilidad de parte de los alumnos. Y ahí cada uno sabe, si usted ha sido una persona honesta con su propia formación, yo creo que ni siquiera le debería importar lo que estoy diciendo en este momento. Así que vamos, yo por lo menos me doy a la tarea de buscar la mejor forma de evaluar, evitando esas dificultades. La pregunta 8, nos preguntan por el gradiente de la función. Gradiente de, en este caso, f de x, y, igual a arco seno de x cuadrado más y cuadrado. Y el gradiente en este caso es, bueno, la f le llamamos a fx, fi. O sea, la derivada respecto a x, la derivada respecto a y. Así que hay que saber cada una de esas. La derivada respecto a x sería la derivada del arcoseno, que es 1 sobre la raíz de 1 menos la expresión que está en el argumento al cuadrado, es decir, x cuadrado más y cuadrado, por la derivada respecto a x, es decir, 2x. Así que aquí tendríamos 2x dividido en esta raíz. Y al ser la función, entre comillas, el término matemático no es correcto lo que voy a decir, pero es simétrica respecto a x, respecto a y, la derivada respecto a y va a ser similar. Pero en vez de 2x, va a tener 2y. En este caso, nuestra derivada, b, nuestra gradiente. Algo quedó pegado ahí. Ay, marco. Sí. Sí. La gradiente es la matriz transpuesta de la matriz derivada. Eso es bueno recordar esa definición, Nicole, cuando uno tiene funciones de R3, por ejemplo, a R5. ¿Ya? Sí, José, pero en el caso de funciones de R2 a R1, se acostumbra a escribir como un vector. Los vectores columna de dos componentes son vectores en R2. ¿Ya? Y de hecho, las alternativas
daban a entender eso. Y no solo lo daban a entender, es algo que también se dijo en clase. Determinar nabla de f evaluado en 0 y pi si la función es coseno de x más y. Esa es la pregunta 10. O sea, la pregunta 9. Determinar nabla de f de 0, pi si f de x, y es igual a coseno de x más y. Bueno, aquí las derivadas nabla f de x, y sería menos seno de x más y menos seno de x más y menos seno de x más y. Evaluado en 0, pi, tendríamos que esta expresión en 0, pi sería menos seno de 0 más pi menos seno de 0 más pi. ¿Ya? Y el seno de pi es 0. Así que aquí tendríamos menos, o sea, 0,0 solamente. 9, 0,0. Siguiente página. Pregunta 10. Determine el valor numérico el producto de la gradiente respecto a 0,1 y a 1,1 de esta función. Pregunta 10. Sea f de x, y igual a 2x cuadrado más 3y cuadrado. Determinar el valor numérico de nabla f evaluado en 0,1 por nabla f evaluado en 1,1. O sea, veamos primero cuánto es la gradiente de f respecto a x, y. Que en este caso sería la derivada respecto a x, 4x. La derivada respecto a y, 6y. Y ahora esto evaluado en los valores. Evaluando en los valores es un poquito redundante. Sería 0,6 en producto punto con 4,6. Y eso es 0 por 4 más 6 por 6. Es decir, 36. ¿Ya? En las preguntas 11 y 12, yo pensé que ustedes me iban a dar, pero pensé tontamente en realidad, porque no hay forma de intencionar eso, a menos que diga de la ecuación, del plano, de la forma tanto, pero que me lo iban a dar de la forma f de x, y, z como función lineal igual a un cierto valor. ¿Ya? En el caso de la pregunta 12, a ver, para las
preguntas 11 y 12, recordar que el plano tangente a f en x sub 0 está dado por, y ahí usted recordará que es fx, es decir, la derivada respecto a x, por x sub 0, x sub 0 y sub 0, en x sub 0, aquí vamos a poner el puntito, y sub 0, por x menos x sub 0, más, miren esta chajara, más fi evaluado en x sub 0, y sub 0, por i menos i sub 0, más menos 1 en este caso, o como lo habíamos dado nosotros, por z menos z sub 0, igual a 0. ¿Ya? Para la pregunta 11, la función es 2x cuadrado más 2y cubo en 1,1. La ecuación del plano es, aquí quiero decir que lo que voy a escribir aquí no es necesariamente lo mismo que le dio a usted, pero no significa que usted lo tenga a mano. Y ahí les voy a explicar cómo lo revisé. 4x más 6y menos z igual 6. ¿Ya? Muchos de respuestas distintas, pero todas matemáticamente equivalentes. ¿Y cómo voy a revisar eso? Se preguntará usted. Porque yo estoy lejos de ser un genio. Por tanto, tengo que buscar soluciones más creativas. La función la escribo, que en este caso es 2x cuadrado más 3y cubo más 3y al cubo igual z, ¿cierto? Esa es la función. Pero ¿por qué no me la...? A ver, estoy aquí. F de x, y igual. Ah, ya, tengo que borrar el 0. Suprimir. Y la vista algebraica la vamos a sacar. Ya. F de x, y igual a 2x cuadrado más 3y cubo. Esa era la función. En el punto 1,1, f de 1,1. Y me da el puntito que necesito, que es este. Y luego escribo el plano que yo obtuve. Por ejemplo, 4x más 6y menos z igual 6. Ah, pero ¿por qué no me lo... más 6y? Ahí sí. Y me da esta gráfica. Yo digo, a ver, pero ¿será tangente? Y me acerco. Pero me acerqué mucho y debí acercarme por aquí. Un segundito, jóvenes, disculpen. Y me acerco aquí al puntito y veo que efectivamente
por lo menos lo que yo había calculado, a ver, 6i menos z igual 6, 4x más 6 menos z igual 6. 1,5, 4x cuadrado, 6i cuadrado, 6i. Entonces lo que hice fue cualquier otra solución suya, ingresarla y ver si me daba un plano tangente. Básicamente eso. ¿Ya? Y eso me dio la solución. Algunos planos estaban bastante alejados, pero bastante alejados. ¿Ya? Voy a quitar entonces ahora esta para hablar de la segunda. 2 y por ahí. A ver, y aquí no, algo no tengo bien, a ver, 2x cubo, 3, no, pero es que es 2x cubo, la función, ahí sí, eso estaba alejadito. Ya, eso con la primera función. ¿Ya? En el caso de la función de la pregunta 12, la función es siguiente página, no, siguiente página, sí. Coseno de xy sobre xy. Coseno de x más y sobre xy en pi, pi. En pi. ¿Ya? La ecuación del plano, en este caso, y recuerden, no necesariamente usted tiene que tenerlo exactamente igual a mí. Yo me guié para expresiones que yo no, a simple vista, no identificaba, la ingresé simplemente. Y en este caso, la ecuación, donde la tengo anotada, es x sobre pi al cubo más y sobre pi al cubo más z igual a 3 sobre pi cuadrado. Esa es la ecuación. En mi caso, o sea, para la función coseno de x más y dividido en xy, mira qué gráfica tan inusual, en el punto pi, a de pi, pi, ¿dónde está el puntito? Está por acá, el puntito, y el plano x dividido en pi cubo más y dividido en pi al cubo más z igual a menos 3 sobre pi cuadrado menos, esto es menos, me da el planito tangente aquí. Cubo menos pi menos 3 más z menos. Ah, no, es más. Aquí es más. Sí. Ojo acá. Y aquí, si bien los planos son súper cercanos, por eso se ve así, pero si yo lo voy acercando, los planos son tangentes aquí en lo infinitesimal.
acuerdo? Así que de esa forma, usted pudo haber obtenido, para quienes dieron con la ecuación del plano correctamente, 5 puntos. Y si no dio con la ecuación del plano, 4, 3, 2 o 1 o 0, si en realidad no, la solución o la explicación que usted da no va hacia ningún lado. ¿Ya? Chicos, voy a subir esta solución al aula virtual. De hecho, la vamos a subir al tiro. Archivo. La vamos a guardar como PDF. Guardar como. Esto es geometría, no. Varias. Lo vamos a guardar aquí en la carpeta de apuntes y vamos a poner solucionario, soluciones de la prueba 2 como PDF. Así subo eso inmediatamente. Aquí en apuntes. No, yo lo subí aquí en evaluaciones. Sí, en evaluaciones. Vamos a activar la edición. Y debajo de la prueba vamos a añadir soluciones de la evaluación número 2. Como un archivo. Y el archivo será... ¿Dónde lo tengo? Ah, ya, todavía no lo imprime Word. Así que un poquito de paciencia, parece que ahí sí. También lo vamos a guardar. Ya, entonces, ahora que tenemos esto, está disponible en el aula virtual. Y jóvenes, yo voy a dejar la grabación hasta aquí del día de hoy.